Dolor en un lado de la cabeza. ¿Has sufrido un fuerte dolor en uno de los laterales de tu cabeza? Este es un dolor poco común, por lo que requiere de una atención especial. Normalmente la cefalea es un dolor que afecta a toda la cabeza, pero cuando se genera en un solo lado de la misma, puede ser señal de enfermedades como la neuralgia, migraña o parálisis facial. Este dolor afecta a un solo lado de la cabeza y puede provocar síntomas adicionales como el lagrimeo en un ojo y mucosidad en uno de los orificios de la nariz. Este malestar puede afectarte por unos 15 minutos o incluso por horas. Todo depende de si estás consumiendo o no un medicamento o remedio natural con efecto analgésico. Las causas del dolor de un lado de la cabeza, según estudios médicos, han revelado que el dolor se debe a la liberación por parte del cerebro de histamina, la cual es una sustancia química secretada como reacción ante una alergia. Otra sustancia que ocasiona el dolor es la serotonina. Todas estas especies químicas provenientes del cerebro se alojan sobre un nervio de la cara conocido como nervio trigémino y es entonces cuando se produce el dolor. Aun cuando estas sean las causas centrales de dicha afección, existen otros factores como la falta de descanso y el consumo de ciertos alimentos que pueden provocarla. 7 causas del dolor en un lado de la cabeza. El dolor en un lado de la cabeza, también conocido como dolor de cabeza en brotes, es un malestar que incapacita a la persona que lo padece. Este dolor no aparece por arte de magia. Obviamente tiene factores desencadenantes y causas bien definidas que podrás encontrar más adelante junto con conceptos bastante detallados. Primero, flujo sanguíneo anormal. Enfermedades como la migraña pueden desencadenar un dolor fuerte y punzante en un lado de la cabeza. Esta afección se genera precisamente por el estancamiento o fluidez anormal de la sangre en un área de la cabeza. En este caso, los vasos sanguíneos que recorren el cerebro se contraen y luego se expanden, provocando el estancamiento de una porción de sangre en el cerebro. Esta presión generada es la que produce el dolor. Segundo, alcoholismo y tabaquismo. Cuando consumes alcohol, tu cuerpo se mantiene en un estado de ebriedad. En el momento en el que los efectos de esta sustancia comienzan a ceder, entonces tu cerebro se ve afectado y se produce un fuerte dolor en el lado derecho o izquierdo de tu cabeza. Por otra parte, la nicotina viaja hasta el cerebro y destruye una gran cantidad de neuronas. Tercero, estrés e insomnio. En la actualidad, la mayoría de las personas llevan una vida sumamente agitada y llena de preocupaciones, sin pensar en los daños que este estilo de vida pueda ocasionarles. El estrés y el insomnio son consecuencias de un día a día muy agitado. Estos agotan el cerebro de tal manera que la persona puede comenzar a padecer dolores de cabeza con mucha frecuencia. Cuarto, el calor. En la mayoría de las personas, el calor tiene un efecto agotador, tanto física como mentalmente. Este es un agente desencadenante del dolor lateral de la cabeza. Por tal razón, si deseas evitar dicho malestar, entonces debes mantener en sitios frescos o intentar establecerte en una ciudad donde no predomine el clima cálido. Quinto, alimentos con nitritos. La alimentación también interfiere en que aparezcan ciertos malestares, como ejemplo están los alimentos ricos en nitritos que causan fuertes dolores en los lados de la cabeza. El tocino, la carne, el chocolate y los enlatados son alimentos que desencadenan el dolor de cabeza en brotes, siempre que los mismos se ingieran en grandes cantidades. Sexto, medicamentos vasodilatadores. Sí, es muy cierto que los fármacos vasodilatadores
tienen efectos importantes sobre ciertas afecciones, pero también poseen efectos adversos que pueden ser devastadores. Estos medicamentos dilatan los vasos sanguíneos de tal manera que puedan expandirse y dificultar el flujo de la sangre. Debido a esto se forman coágulos en el cerebro que ocasionan el dolor. Séptimo, luces intensas. Las luces incandescentes dilatan la pupila del ojo forzando la vista hasta el límite de provocar un fuerte dolor en uno de los laterales de la cabeza. Si en ocasiones anteriores has padecido de este dolor tan desagradable, entonces debes evitar a toda costa el contacto de tus ojos con luces de gran intensidad. Síntomas del dolor en un lado de la cabeza. Básicamente los síntomas de esta afección surgen como consecuencia de la presión que se genera en el cerebro, la cual puede afectar a ciertos nervios y zonas de la cara. Algunos de los síntomas del dolor en un lado de la cabeza son los siguientes. Dolor intenso. El malestar que se genera es un dolor intenso en un lado de la cabeza, como su nombre original lo indica. Este es el principal síntoma del dolor de cabeza en brotes. Generalmente el dolor puede aparecer a diario, a una hora en específico, y la razón de este suceso se desconoce. Hinchazón e irritación del ojo. La hinchazón e irritación del ojo y la caída del párpado se generan precisamente en el mismo lado donde está presente el dolor. Estudios médicos revelan que el ojo se ve afectado porque el dolor se apodera de nervios ópticos con funciones importantes. Congestión en un orificio de la nariz. La congestión en un orificio de la nariz se debe a que la presión en el cerebro afecta a los nervios que inervan a la cavidad nasal, irritando la mucosa y promoviendo la aparición de líquidos espesos que dificultan la entrada del aire. Cara sonrojada y sudada. El dolor que se produce en uno de los laterales de la cabeza también le da una apariencia sonrojada a la persona. Este síntoma se debe básicamente a la intensidad del dolor. Lo mismo sucede con la sudoración, síntoma que desaparece cuando el dolor disminuye. Dolor de cabeza en el lado izquierdo. Existen mitos con respecto a los dolores que pueden aparecer en puntos específicos del cuerpo. Uno de ellos es el dolor de cabeza en el lado izquierdo. Se especula mucho en su peligrosidad, pues es una de las partes de la cabeza donde más actividad energética y eléctrica se produce. Pero la verdad es que muchas veces se produce por razones básicas, como el uso de gorros demasiado apretados por mucho tiempo, o por la inflamación de los vasos sanguíneos que irrigan esta parte de la cabeza. O una causa muy común es la migraña, pero con descanso y un medicamento para control del dolor, seguramente estas molestias pueden ser manejadas y eliminadas del todo. Dolor de cabeza por tensión. Si piensas que la tensión es una de las causas por la que se presentan más frecuentemente los dolores de cabeza, en este mundo alocado y lleno de carreras y estrés, la tensión de la vida hace que se presenten dolores de cabeza de diferentes niveles de intensidad. Pueden presentarse molestias de duración entre media hora hasta varios días, pero todo depende de la vida cotidiana que se suele llevar. El dolor de cabeza por tensión suele controlarse con medicamentos basados en acetaminofén y es recomendable bajar un poco el nivel de preocupación y de carrera que se lleve. La tranquilidad, los paseos a sitios con paz, la música de relajación son cosas que pueden ayudar a bajar la tensión y por ende también ayuda a controlar este tipo de enfermedad. El dolor de un lado de la cabeza es un malestar que puede incapacitarte,
porque también afecta parte de tu cara. Por tal razón es recomendable que visites el médico y comiences un tratamiento que alivie y al mismo tiempo evite la reparación del dolor.